Hola, ¿cómo están? Bueno, como siempre, muchísimas gracias por los mensajes, por compartir los videos, por entrar al canal de Psicología Fractal, por suscribirse al canal, que los invito, este, también por los Messenger. Así que muchísimas gracias por todo esto. Bueno, hoy traigo un tema, vamos a ver si les gusta. Vamos a ver si les gusta. Porque hoy quiero hablar de la pandemia, escuchen el título, como patrón fractal y les voy a hacer una propuesta transgeneracional. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué título, no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Primero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué la pandemia como patrón fractal? ¿Se acuerdan que en el video anterior, si lo escucharon, yo les dije que hoy se habla de que los sistemas se organizan, son caóticos y se organizan en patrones, ¿no? O sea que los sistemas no son simples. Los sistemas en realidad son muy complejos, pero muy complejos, ¿no? Y esto viene un poco de la teoría de la matemática y de la física, donde ellos observaron, básicamente Mandelbrot, que es el creador de la teoría fractal, que si él quisiera hacer cálculos naturales le resulta muy difícil porque la geometría de la naturaleza no es ni triangular ni rectangular, sino realmente él dice que es monstruosa, ¿no? Que la naturaleza es monstruosa y que si uno quiere hacer ciertos cálculos es imposible hacerlos. Entonces, ¿qué es lo que encuentra él? Que es maravilloso, ¿no? Que hay pequeñas estructuras muy básicas, muy simples, que se van repitiendo a distintas escalas. Entonces, por ejemplo, hay una estructura muy básica que hace una hoja, esa misma estructura básica hace después al árbol y después al bosque. Y entonces con esa estructura básica o con esa dinámica básica se puede llegar a estudiar la estructura de un bosque, por ejemplo, o de las nubes. Bueno, de alguna manera muchas de estas ideas fueron llevadas a la psicología, por supuesto con ciertas diferencias, porque no estamos haciendo matemática. Entonces, podríamos pensar que la psiquis, el ser humano, la sociedad, son realmente sistemas muy complejos. No son sistemas simples, no son sistemas que podemos medir geométricamente. Sin embargo, tienen patrones básicos de organización. Y si nosotros miramos la sociedad, por ejemplo, tiene patrones básicos de organización muy sencilla, que es la familia, y depende las características en una época de la familia, vamos a ver que la sociedad también tiene y cumple con muchas de esas características. O sea, que patrones básicos vamos a encontrarlos en diferentes escalas, que podríamos decir que estarían en escala familiar, en escala grupal, en escala institucional y también en escala social. Bien, dicho esto, vamos a ir a un tema que a mí me interesa hace muchísimos años y que vengo investigando hace muchísimos años, que es cómo se organiza la memoria. Pero no solamente la memoria individual, sino la memoria colectiva, que es justamente lo que hace a la historia. Y si uno pensara en la memoria colectiva como tal, diríamos, realmente es un sistema no complejo, complejísimo. Sin embargo, con esta teoría podemos pensarla también como se organiza a partir de patrones, o sea, patrones de organización que hacen a esta memoria, ¿sí? En tiempo y espacio. Y si yo pienso en eso, puedo pensar de alguna manera que esta pandemia, la que estamos viviendo, si la miro como nos estamos organizando en tanto familias y sociedad, como un patrón fractal, como un patrón de organización, podríamos pensar y encontraríamos muchas similitudes a la pandemia, esa tremenda pandemia que se vivió en el año 1918, que fue la gripe española. Es más, yo los invito a que entren en Google y van a ver fotos, muy antiguas por supuesto, pinturas, que van a encontrar similitudes. Porque seguramente aquella sociedad se tuvo que organizar como nos estamos organizando nosotros. Aquella sociedad se tuvo que cuidar como nos estamos cuidando nosotros y aquellas familias también.
Entonces, hubo un modo de organizar que quedó guardado en esa memoria y en determinado momento, porque el tiempo y el espacio, o mejor dicho, el tiempo, vamos a quedarnos en el tiempo, no es lineal como creemos, el tiempo es cíclico, ¿no? Entonces, de alguna manera, volvimos a un ciclo, se dio un ciclo donde de alguna manera estamos volviendo a aquella memoria porque la estamos trayendo, ¿no? O sea, estamos trayendo esa memoria al aquí y ahora. Y a partir de eso, de alguna manera empezamos a comportarnos. Fíjense que lo primero que hicimos es comportarnos como nuestros ancestros, que fue guardarnos en casa, protegernos, cuarentena, que es la vieja medicina. ¿Sí? Entonces, estamos de alguna manera usando esos patrones de organización, estamos usando esos patrones de memoria. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando uno trae un patrón de memoria, cuando se reactiva un patrón de memoria, cuando se reactiva un archivo de memoria, se reactiva con todo. Con lo bueno, con lo malo, con lo patológico, con su potencial, con todo. Y saben una cosa, no pasaron tantos años. Y estoy segura que todos, de alguna manera, tenemos alguna historia ya. Tenemos algún ancestro, algún familiar, algún abuelo, que quizás estuvo en Europa en el pico de la peste, ¿sí? O también estuvo en la Argentina, donde también llegó. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Cómo se habrá organizado esa familia? ¿Qué historia habrá? ¿Qué historia que ocurrió allá nos está influyendo acá? ¿Sí? Porque ustedes, si alguno de ustedes ha leído acerca de los árboles genealógicos y lo transgeneracional, sabemos que las historias van pasando de generación en generación y que las cosas que no se resolvieron allá atrás, de alguna manera las tenemos que resolver acá. Entonces, yo me hago una pregunta o les transmito a ustedes esta pregunta. ¿Se pusieron a pensar que por ahí hay alguna historia allá? ¿Que por ahí hay algo no resuelto allá que tenemos que resolver acá? ¿Se pusieron a pensar que por ahí ese potencial que usó su propia familia para cuidarse en ese momento y para salvarse, lo podemos de alguna manera acarrear y traer hasta acá para cuidarnos? No lo sé, solo sé que abrimos este archivo y que este archivo lo abrimos en todas sus escalas: familiar, social, grupal, institucional, ¿sí? El archivo está abierto y cuando un archivo está abierto, está para ser repetido en lo bueno y en lo malo, pero también está para ser modificado. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay algo que tenemos que corregir de aquella vieja historia, este es el momento. Porque este archivo también se va a guardar en la complejidad de la memoria. Y este archivo también se va a guardar para las próximas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejar en este archivo que se va a abrir cíclicamente en el futuro en algún momento? ¿Qué es lo que yo quiero guardar? ¿Qué es lo que quiero modificar? Pero para eso tenemos que empezar por la base. ¿Quién estuvo allá? ¿Qué pasó allá? Bueno, esa es la pregunta que hoy les dejo y de ahí el título, ¿sí? Que era una propuesta transgeneracional, desde atrás, pero para adelante. Así que bueno, les dejo esta pregunta, les dejo esta inquietud. Como siempre, espero sus mensajes. Si me quieren contar qué encontraron en esta búsqueda, me envían un messenger a Débora Pena sin acento. Y los invito, como siempre, a suscribirse a mi canal Psicología Fractal, a mirar otros videitos y nos vemos en la próxima. Bueno, chao, los dejo. Hasta la próxima.